tardes, mi nombre es Luis Coveña, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui en la carrera de electricidad. Obteniendo mi título de tecnólogo eléctrico, pues la defensa está de mi proyecto el título como corresponde, es un arranque de un motor trifásico con alimentación monofásica. Este proyecto más está basado en dónde se lo puede ejecutar o implementar en acciones donde existe la deficiencia de tener una red trifásica cercana o la estipulación de crear un proyecto que en sí es costoso el proyecto para obtener una red trifásica. En sí mi proyecto es abaratizar costos para beneficios del consumidor y tratar de utilizar mi proyecto en el campo, ya sea con motores trifásicos que puedan visualizarse a desgranadoras de maíz, a desglosadoras de cacao y en sí un sinnúmero de funciones en que se puede colocar un motor trifásico para su funcionamiento. En sí mi proyecto se basa el avance que estoy realizando, pues como pueden observar estoy en lo que es un tablero de control haciendo la simulación correspondiente de lo que es un tablero de control a base de mando. Utilizamos también un capacitor permanente, el cual va a estar en constancia de trabajo cuando el motor esté en su funcionamiento, y un capacitor de arranque. Llegamos a la obtención de cálculo obtenido ya sea por kilovatios o por HP con la fórmula para obtener la capacidad del capacitor que va a estar en constancia. Pues vamos a utilizar un capacitor de 70 microfaradios a 400 voltios, 450 voltios. Ya, y tenemos también un capacitor de arranque, el cual tiene que desconectarse para que el motor no se queme o no ronque en el momento que hace el arranque. Este se va a desconectar a 1 o 2 segundos, que es lo estipulado. Por eso se está ejecutando lo que ustedes pueden ver, que es el tablero de control. Este se va a desactivar mediante el arranque y va a comenzar solo a trabajar con el permanente. En sí, bueno, se puede decir que en base a la formación de la tercera fase tenemos algunos puntos que tratar, que sería que la potencia del motor pues va a reducir en un 20 a 25% de lo normal, de lo que estaría conectado a una red trifásica. También la capacidad del condensador, como ya lo mencionamos, pues es de unos 32 microfaradios en kW a los 20 en kilovatios hora. El condensador se dimensionará para una tensión de 1.25 veces superior a la tensión de la red normal. Y para invertir el sentido de giro se cambiará la posición que corresponde a trabajar el motor con su red trifásica. La condición de esto también tiene que disponer de una buena potencia, y este proyecto pues es muy similar a la utilización de una red trifásica para que funcione el motor. Así pues tenemos también lo que es la simulación que vamos a proceder. En sí, en la parte de mando todavía falta crear la parte de fuerza. Tenemos que ver el voltaje, el tripulado, que sería de 233, 34 voltios, lo que se necesita para ejecutar la parte del arranque del motor. Vamos a accionar la parte de trabajo. Si pueden observar del lado de adentro, vamos a accionar una vez más para que vean cómo se desactiva, cómo se tiene que desactivar el capacitor de arranque, y de ahí comienza a que solo este esté activado y que trabaje. Una vez más vamos a hacer la demostración. Como pueden observar, se desactiva a los 2 segundos y el motor está trabajando. Esta es la parte de control.
parte de fuerza donde más adelante indicaré con el motor su trabajo y su ejecución. Hasta ahí tengo el avance. También. Muy buenos días, soy Luis Coveña, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui en la carrera de electricidad, cruzando el último nivel, y como obtención al título de tecnólogo eléctrico, uno de los puntos a tratar es la simulación en el programa de CADESIMU de la representación de un arranque para un motor trifásico con una alimentación monofásica. Por ende y por siguiente, tenemos que implementar un banco de capacitores para generar una tercera línea, el cual nos permita hacer el arranque del motor, el cual va a ser representado en este programa. El cual cuenta con una parte de control y una parte de fuerza, el cual está representado por una alimentación, la parte de fuerza por una alimentación, un disyuntor. Tenemos también 3 contactores, un relé térmico y los condensadores, que tendrían que ser como el banco de capacitor, un condensador de arranque y un condensador permanente, y por supuesto un motor trifásico. Ubicado motor trifásico como monofásico en este programa a base de investigación, ya que a base de investigaciones se viene a conclusión de que un motor trifásico, una vez que está siendo alimentado por una red monofásica y a través del banco de capacitores, pues su tensión nominal baja y él se vendría a comportar como un motor monofásico, que vendría a ser este. Entonces, por ende, los condensadores están conectados en paralelo para que puedan generar la tercera línea. Obviamente su pico de producción va a disminuir de un 20 a 25% que esté conectado a una red nominal, a una red trifásica. Este proyecto puede ser implementado ya sea en lugares donde existe la dificultad de contar con una red trifásica, o a su vez abaratizar costos, que vendría a ser la construcción de un proyecto eléctrico para obtener la red trifásica, que vendría a ser demasiados gastos para el cliente. Por lo consiguiente, hemos simulado y voy a dar presentación de lo que vendría a ser el esquema de potencia. Contamos con una alimentación, un disyuntor, vamos a contar con 3 contactores, con un relé térmico, el banco de capacitores y el motor trifásico. En la parte de control, pues normalmente está también con su respectiva alimentación, con un térmico, con pulsadores. Aquí contamos con un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, un contacto auxiliar y los 3 contactores. También vamos a contar con los 3 contactores. Vendrían a realizar la implementación para el arranque, serían solo los 2, el cual va a ser estos de aquí. Ellos son los que van a permitir el arranque del motor a través del banco de capacitores. He introducido un temporizador on the fly, el cual va a hacer que el contactor se desactive el condensador de arranque y solo esté el condensador permanente en el momento de trabajo del motor. El condensador de arranque solo va a estar en el momento de que se va a necesitar la fuerza para prender el motor y que su funcionamiento siga prolongándose con el condensador permanente. Eso es lo que va a hacer el temporizador, hacer que se desactive el condensador de arranque y solo trabaja el condensador permanente. El contactor 3 pues me va a permitir en cambio que realice el cambio de giro. Tenemos también lo que son pulsadores normalmente abiertos y el pulsador de arranque y el pulsador de cambio de giro. Sus respectivas luces pilotos que van a permitir la visualización en el momento en que el motor esté en funcionamiento. Vamos a dar paso a la simulación.
que vendría a ser por siguiente activar el disyuntor y procedemos con el pulsador de arranque. Ahí vemos cómo está trabajando y vemos cómo se va a desactivar el contactor a través del temporizador. Como pueden observar, se desactiva y el motor está trabajando y el condensador de arranque se desactivó para que el condensador permanente trabaje juntamente con el motor. Nuevamente, si queremos ver también el cambio de giro que está introducido al motor, colocamos el botón de paro y comenzamos con el pulsador de cambio de giro para ver que el temporizador va a mandar también a desactivar al arranque del condensador. Lo desactiva, está trabajando el motor y podemos observar que nuevamente el motor está trabajando en sentido contrario, que sería su respectivo cambio de giro. Todo este esquema está representado en un tablero de control con su respectivo motor. Tanto lo que está aquí está en el proyecto en la parte de implementación, la cual va a ser representada a continuación. Bueno, a continuación voy a dar paso a la explicación referente a lo que es la implementación de mi proyecto de un arranque de un motor trifásico con alimentación monofásica. Como podemos observar, está la parte de control y la parte de potencia, en el cual pues está implementada por dos contactores, un temporizador on delay, un relé térmico, sus respectivas borneras de distribución y sus pulsadores, un pulsador de paro y marcha y unos indicadores que son las luces pilotos, el cual va a indicar la luz de trabajo y el que va a indicar si ocurre alguna avería en el motor, que sería el rojo, el pulsador, la luz piloto de color rojo. También contamos con su respectivo banco de capacitores, el cual es el que va a implementar la tercera línea para que el motor encienda. Una vez comprobada a través de fórmulas especificadas que se detallan en la parte del proyecto en lo que es teoría, hemos llegado a la conclusión y a la recomendación de que se estipula para la parte del arranque un condensador permanente y un condensador de arranque, el cual el condensador permanente va a ser el que va a estar trabajando continuamente cuando el motor esté encendido, y el motor de arranque es el que va a estipular el arranque para que el motor esté encendido, y lo vamos a complementar con el temporizador on delay, el cual va a enviar a que el contactor desactive el condensador de arranque para que solo esté en trabajo el condensador permanente. Esa es la función del temporizador. Y vamos a dar paso a lo que es la simulación. El tablero fue construido con canaletas, como pueden observar, borneras de distribución, fueron ubicadas también las luces pilotos, el botón de paro y marcha y el cableado. Vamos a medir voltaje para corroborar la información de que el motor va a ser prendido con un voltaje de una línea monofásica, el motor trifásico. Podemos observar el voltaje a 229 voltios, el cual está en condiciones
para proceder al encendido del motor. Vamos a dar paso. Todo lo que está implementado aquí es en base a lo que sacamos del esquema de mando y fuerza en lo que es la simulación de cada sismo. Vamos a proceder con el botón de encendido, el cual va a permitir que el motor encienda. Se le va a hacer un trabajo en vacío, ya que ya casi está articulado. Podemos ver que el motor está encendido. Una vez más vamos a dar cuenta como el temporizador manda a que el contactor desactive el condensador de arranque para que solo esté el condensador permanente en el trabajo, para que puedan observar. Lo mandó a desactivar. Ese es el tiempo estipulado, que solo se utiliza el condensador de arranque para el arranque nomás. Podemos medir también el voltaje de la línea 1. El cual vendría siendo 4 amperios. De la línea 2, el cual vendría siendo 6 amperios. Y de la línea 3, el cual vendría siendo 2 amperios. Asimismo podemos medir el voltaje correspondiente de las líneas, donde las líneas tienen que asimilar la diferencia de la tercera línea. Entre línea 1 y línea 2, la alimentación es de 228 voltios. Entre línea 1 y línea 3, la alimentación es de 211 voltios. Entre línea 2 y línea 3, la alimentación es de 222 voltios. Todas corresponden a un pico de corriente, de voltaje, el cual está estipulado, no hay pérdida en voltaje. La tercera línea se ve trabajando y el motor está funcionando correctamente en vacío. Esto es todo lo que puedo explicarles. A base del funcionamiento del motor. El motor es un motor trifásico. La placa cuenta con sus respectivos datos que están introducidos en lo que es la parte teórica del proyecto. Su conexión también de la bornera del motor está detallada en la parte teórica. El énfasis de este proyecto es abaratizar costos en obtención de este recurso, ya que en las partes de lo que es el campo es la dificultad de contar con una red trifásica cerca o hacer un proyecto trifásico para la utilización de elementos de motores trifásicos para maquinaria se hace de una manera complicada, ya que el costo es demasiado elevado para la construcción de un proyecto eléctrico, y el énfasis de utilizar este proyecto es abaratizar costos, y el funcionamiento y el rendimiento de un motor trifásico pues vendría a ser en su totalidad casi el mismo, aunque disminuye un 20 al 25% de su capacidad nominal al estar conectado a una red trifásica. Se puede utilizar, ya que sería un beneficio en abaratizarle costos al consumidor colocando este proyecto en vez de un proyecto con redes de tendidos eléctricos para la alimentación de un motor trifásico. Eso es todo lo que puedo presentar de mi proyecto. Espero les haya gustado. De antemano, muchísimas gracias.